¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este tutorial de HTML y CSS. Nosotros somos estudiantes de prácticas intermedias de la Escuela de Ciencias y Sistemas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nosotros hemos querido desarrollar un video tutorial en donde explicamos la base de la teoría de lo que es HTML y CSS. Ya hemos visto que los videotutoriales de hoy, pues en día son mayormente prácticos y no muestran una explicación completa de algunos atributos en específico. Mayormente es importante porque podemos conocer un poquito más de concepto para poder saber buscar soluciones en APIs, videos o en Internet. Bueno, entonces lo que es HTML y CSS son dos recursos esencialmente dependientes. Actualmente, pues existe otro pilar muy importante como estos dos, que es llamado JavaScript, cual su función es tener una funcionalidad completa para lo que es la página web. Por el momento, pues nosotros no vamos a tocar la parte de la funcionalidad de la página web, sino que vamos a explicar algunos conceptos básicos de lo que se va a encontrar en lo que es HTML y CSS. Entonces, ¿qué es HTML? Pues HTML, como en su nombre en inglés, pues es Hypertext Markup Language, o en el lenguaje en español es lenguaje de marcado de hipertexto. Es un lenguaje que nos permite definir la estructura de la página web y cómo se va a estructurar ese contenido a una presentación que va a ver el usuario final. Bueno, entonces el HTML es una estructura de construcción que consiste en columnas o en vigas. Más o menos define la estructura del resultado final, más no bien su presentación. Usamos HTML para definir la estructura de la página web, no cómo se va a presentar los elementos, sino como el contenido tal y como lo escribimos para utilizarlo. Y para eso utilizamos en los archivos un punto HTML en donde vamos a crear la estructura completa y ya cuando lo tengamos ya pues listo, pues vamos a utilizar CSS para modificar la estructura y aplicar diseños en forma de cascada o bola de nieve. Para crear una página web, pues podemos utilizar estos 4 pasos para poder hacer unas buenas prácticas en lo que es la realización de la página web. Por ejemplo, la primera sería crear una página web básica de HTML aplicando etiquetas, elementos y atributos. Luego de eso, pues aplicamos estilos de los elementos y crear temas con una página mediante CSS. Ya que tenemos la estructura y el acabado, pues nosotros aplicamos la adición de la computabilidad para cambiar entre temas con lo que es JavaScript. Luego de eso, pues revisamos que todo el sitio esté bien y podemos aplicar las herramientas de desarrollo que nos ofrece el explorador. Podemos ahí agregar nuevas herramientas como lo que son microservicios o Data Analytics, como por ejemplo lo que es Google. Bueno, entonces, pues, este es un consejo que yo les puedo dar para crear bien estructurado lo que es un HTML. Lo que podemos hacer primero es, pues, crear un documento HTML, como lo había dicho antes, con una extensión .html y luego agregar etiquetas básicas de estructura y cabecera. Luego podemos agregar etiquetas para títulos, párrafos, enlaces, imágenes y formatos básicos del texto. Luego de que tengamos eso, pues
agregamos etiquetas para dar más estructura, como lo que es divisiones, tablas y listas. Y pues al finalizar, si podemos agregar formularios para poder interaccionar con el usuario, sería lo más óptimo. Bueno, entonces, para crear un documento HTML, lo único que se necesita es tener un editor de texto y crear un nuevo documento. Luego de esto, pues grabarlo con una extensión que es el .html y automáticamente lo que es el buscador o el explorador va a identificar que es una página web. Luego de eso, pues agregamos etiquetas básicas de estructura y cabecera. Lo que esto se refiere que es una estructura que es la parte más vital de lo que es un documento, lo cual el elemento raíz es el HTML y luego va dirigiéndose con el head, el body, el meta y el título. Y los enlaces de lo que es CSS para las hojas de estilo y el JavaScript. Entonces empezamos con lo que es los elementos que conforman la estructura, como lo que acabo de explicar yo, que es el HTML, el head y el body. Y los elementos que te resultan como tantos abstractos son la información adicional sobre la página, que es el meta, el title y el link, y que irán dentro de la etiqueta head, salvo que el título, que se determina por el nombre de la página, que lo verás en la pestaña del navegador. De estos últimos, por ahora, no te preocupes demasiado, sino que lo vamos a explicar a continuación. Son un poco más avanzados que iremos hablando más de ellos en momentos adecuados respecto de termine la presentación. Por ejemplo, esta es la estructura básica de lo que es un HTML. Pues tiene el tipo de que es HTML, el tipo de lenguaje de la escritura que es en español. Luego tenemos la cabecera, donde aparece el meta, donde se refiere a lo que es el código al cual se va a codificar, que es el UTF-8, el cual lo que significa que podemos utilizar ñ y diéresis, lo que sería como analogía que es el español. Pues y como vemos ahí el título, pues ese es un ejemplo de dos párrafos. Eso es lo que va a ir directamente en la pestaña del navegador. Luego tenemos el cuerpo de lo que es el HTML y aquí es donde nosotros vamos a aplicar las etiquetas de la siguiente diapositiva. Lo que es el tercer paso, pues, que es agregar etiquetas y títulos, párrafos, enlaces, imágenes y formatos básicos de texto. Las etiquetas HTML, pues, son fragmentos de texto rodeados por corchetes angulares. Como si se dan cuenta en estos ejemplos, primero empieza con la llave angular de apertura y luego pues su palabra clave, lo que sería H1, P, A, IMG, span, etc. Las etiquetas pues son tags que se pueden escribir el código HTML. La mayor parte de etiquetas pues tienen etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Es importante aclarar que no todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre. Por ejemplo, lo que es BR, IMG, HR e IMPUNTO, las cuales vamos a platicar a su momento. Entonces, como les había explicado, pues estas son las etiquetas para crear la estructura básica del HTML. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, estas son las etiquetas especiales de título. Los títulos son etiquetas que cumplen la funcionalidad de definir los encabezados a manera gradual.
Entre menor sea su número, es más grande el título. Entonces lo podemos definir como H1 es un título principal, H2 es un subtítulo y H3 hasta el fin pues son letras de tipo cuerpo. Así sucesivamente, entre más cercano sea hasta el 6, es lo que será la letra más pequeña. Para los párrafos, pues existe la etiqueta P, que define lo que es un párrafo donde los navegadores añaden automáticamente una línea en blanco durante lo que es un párrafo. Si este necesita un salto de línea, pues sin comenzar un nuevo párrafo, se puede agregar un BR. Entonces, pues podemos ver en lo que es el código, pues la P muestra un párrafo y el HR es una división donde pasa a otro párrafo. Luego de esto, vamos a ver lo que son imágenes. Pues no es tan complicado, pues, sino que la etiqueta IMG representa lo que es una imagen en plano. Entonces, si nos miramos en el código, pues la imagen tiene un src que es el, el, el link donde viene la dirección de la imagen. Luego tenemos un width, que es el ancho, y el height, un alto. Y el alt lo que se refiere es el nombre de lo que es el nombre de la imagen. Luego pasamos al cuarto paso. El cuarto paso es agregar etiquetas para dar más estructura, lo que son divisiones, tablas y listas. Para darle más estructura o un poco más sofisticada e interesante a las páginas, las listas y las tablas son elementos totalmente esenciales. Por otra parte, las etiquetas div permiten crear divisiones o zonas en la página. Una división básica de una página podría ser, por ejemplo, una cabecera, el cuerpo de un contenido, una barra lateral o un pie de página. También podemos dividir nosotros lo que son los div por secciones y vamos escalando, depende de qué div estemos utilizando. Aunque para sacarles realmente un partido, necesitas aprender que también CSS es importante aplicar a lo que son los divs, ya que con estas reglas, como se maqueta esta parte, o sea, es decir, que se definen cosas como la alineación de una división, sus dimensiones, su color y su forma, entre otras. Entonces, si podemos ver aquí, pues es un ejemplo de lo que es un div. Si se dan cuenta, el primer párrafo se encuentra libre de un div y luego pues ingresamos un div dentro de lo que es el body. Si se dan cuenta, cuando nosotros ponemos el estilo del color rojo, pues se aplica en el segundo y en el tercer párrafo porque el div es el que predomina dentro de ese texto. Y pues, si se dan cuenta, pues los únicos dos párrafos que están dentro es el segundo y el tercero. Luego, pues tenemos las tablas, que las tablas son tablas conocidas como filas y columnas. Y tenemos el TR, lo que significa que es una fila. Luego tenemos las columnas que son 1, 2 y 3 y sucesivamente. Entonces esto es lo que es la parte del código y el ejemplo básico pues el resultado sería la imagen de la derecha. Luego estamos con las listas ULL, que son listas que no están ordenadas, la cual muestra de que no es necesario de utilizar siempre listas ordenadas para poder mostrar algunos atributos sobre lo que son algunos atributos.
Esto es lo que es un ejemplo de una lista desordenada. Bueno, las listas ordenadas pues son caracterizadas porque tienen un orden jerárquico y van de ascendente o descendente. Eso lo podemos modificar con lo que es SS. Pero aquí con lo básico pues siempre va de menor a mayor. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos una lista de tipo bol y pues cada atributo de tipo li va creando con su orden el número de objetos. Bueno, entonces estamos con el quinto paso, lo cual nosotros interactuamos con el usuario y los formularios. Entonces, pues como es un ejemplo básico de lo que es formularios, pues HTML está preparado para crear interacciones sencillas con los usuarios mediante formularios. Esto sí, si usas formularios, en este lado del servidor necesitas algún tipo de programa para que reciba esta información y la que sepa procesar para guardar, modificar o hacer cualquier cosa con esos datos. Por ejemplo, la información que se puede recoger y guardar en una base de datos. Bueno, y incluso pues hay aplicaciones como lo que es WordPress, que para tu web usas estas cosas, ya que ya están medio hechas y no hay necesidad de programar y puedes crear tus formularios para recoger esos datos e ingresarlos a la base de datos sin saber nada de programación. Unos ejemplos típicos y muy simples sería un formulario de contacto a la cual a través de un email eh, tú recibes o envías algunos datos que son necesarios para obtener o mostrar qué es lo que necesitas y se registra automáticamente dentro de la base de lo que es la página web. Un formulario de pedidos, por ejemplo, también es otro ejemplo para lo que puede hacer de que envíe tus pedidos y entre otros. Para los formularios, pues se usan las etiquetas from e in punto, pero son un poco más complicados de usar, por lo tanto, como usarlas exactamente se sale un poco del marco del tema del post. Entonces, pero eso lo podríamos ver en lo que es JavaScript. Entonces, pues si se dan cuenta, pues los formularios no son nada básicos y tienen muchos tipos de campos, los cuales son los campos de entrada de datos en donde uno ingresa lo que es necesario, lo cual podemos ver campos de texto, contraseñas, checkbox, radios, botones de envío, botones de borrado, ficheros, campos ocultos, imágenes, botones, áreas de texto y combos de selección. Por el momento, pues como la presentación no quiero que sea tan demasiado larga, pues nosotros vamos a explicar o a mostrarles unos pequeños ejemplos para que tengan el concepto de lo que son estos tipos de campos. Pero lo vamos a mostrar a los que considero yo más necesarios. Esto es lo que son las listas. Pues, pues aquí las listas de los textbox son los que muestran los campos que son nombre y edad. Aquí lo podemos definir primero con un label donde muestra que es un nombre. Luego el input tipo texto, que es lo que va a ingresar esta parte de los datos. Y luego pues tenemos un botón donde puede enviar los datos. Aquí pues mostramos lo que son los radio buttons. Esto lo que maneja son botones tipo radio, en la cual cada vez de que uno se dirija a lo que es el texto, pues se selecciona esa parte. Usualmente los radio button solo son necesarios cuando se deben elegir uno u otro campo.
no los campos al mismo tiempo. Entonces, cada vez de que tú seleccionas algún valor de un campo, pues se va a redireccionar a ese botón. Y pues aquí tenemos lo que es el ejemplo del código de que cómo significa. Entonces, pues se define de- el tipo de input, y luego pues se muestra qué tipo de grupo es en el que está mencionado. Luego se le da un valor y luego se les da un texto. Y pues si ven en la parte de abajo, pues ahí se encuentra lo que es el texto y lo que son los radios buttons. Los textbox son similares a lo que son los radio buttons, pero lo que los diferencia es de que estos sí pueden ser uno o más selecciones múltiples que puede hacer el usuario. Entonces, pues puedes elegir cuál de todos te gusta y no es necesariamente solo elegir uno. Puedes elegir o uno o todos o ninguno. Entonces, este es el ejemplo de lo que es el código, pues es de tipo checkbox. El, el nombre que es el grupo de lo que son los campos de los checkbox y el valor de cada checkbox. Y luego tenemos el texto que se va a mostrar para su uso. Bueno, ahora tenemos los combos de selección. Los combos de selección es un tipo de botón en la cual se selecciona un atributo, y el atributo que esté mostrando es el atributo que se va a seleccionar. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo el código, pues tenemos el item value, que es el valor del atributo, y el item label, que es lo que se va a mostrar en la parte del usuario. Luego, pues se encuentra un botón para encontrar la página de confirmación y enviar el valor hacia esos datos. Entonces, pues si se dan cuenta, pues empieza en lunes. Y si volvemos a la presentación anterior, pues si se dan cuenta, el item value es del día 1 y es el lunes. Entonces el primer campo en mostrar va a ser el lunes. Y pues si te apretamos la flechita ahí, pues aparece una selección para obtener cuál es el día al que vamos a seleccionar. Luego de eso, pues tenemos los componentes de selección, y al marcar ese botón, pues nos redirige al ítem que nosotros seleccionamos. Luego, pues le damos a enviar y el día seleccionado va a ser el valor del atributo de ese formulario. Bueno, entonces, pues para idea de creación de proyectos, pues tenemos creación web para pequeños y negocios y pequeños emprendimientos. Luego tenemos las famosas tiendas online que están muy de moda pues por la pandemia, pero también podemos crear portafolios para artistas, diseñadores o incluso nuestro propio portafolio. Y recuerden de que la verdad es de que es importante pues tener una carta de presentación para futuros trabajos, así como que también los sitios de fotografía. Bueno, Nosotros ya que eso es tenemos todo. el concepto básico de lo que es un HTML, Muchas pues gracias. decidí que sería bueno aplicar los conceptos en un ejemplo práctico. Entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio para representar lo que hemos aprendido el día de hoy. Nosotros vamos a seguir lo que había dicho antes, los pasos para crear un HTML. Entonces, pues vamos a crear un nuevo documento HTML, eh, empezando con cualquier IDE que ustedes tengan en la mano. Yo por ser más prácticos, pues voy a utilizar lo más normal, que es ser el Notepad, para poder crear esta página.
Entonces vamos a minimizar la presentación y a mostrar un documento en limpio de Notepad. Entonces buscamos Notepad aquí y la seleccionamos. Automáticamente nos va a abrir y si se dan cuenta está en limpio. Entonces, pues lo segundo que deberíamos hacer, si se dan cuenta aquí, es agregar etiquetas básicas de estructura y cabecera. Entonces, pues nosotros agregamos lo que es la parte estructural. Abrimos la etiqueta HTML y la cerramos. Es importante saber de que estar ordenadamente, pues nos produce un mejor orden y eso evita de que nosotros nos perdamos. Luego ingresamos lo que es la cabecera. Abrimos la etiqueta y la cerramos. Y dentro de esta, pues ingresamos lo que es el título. Abrimos la marca de título, la cerramos y agregamos el texto a ponerle al título. Luego de esto tenemos lo que es la etiqueta de body. Es en donde va a ir todo el cuerpo de la página HTML. Abrimos la etiqueta body y la cerramos. Aquí si se dan cuenta, pues aquí es donde, como había dicho antes, se va a generar lo que es todo el cuerpo de la página. Entonces, para demostrar que existe algo, pues ya que cuando se abra y no tenga texto, pues vamos a abrir un archivo que esté vacío. Entonces, vamos a agregar un texto para identificar que sí haya sido guardado correctamente. Luego de esto, pues como el paso número 1 es abrir una página HTML, pues la guardamos en ese formato. Entonces les daré mi primera página .html. Luego de esto lo guardamos aquí y lo guardamos. Si se dan cuenta automáticamente aquí, pues el navegador por defecto nos analiza de que es una página web. Abrimos la página y si se dan cuenta, el título aparece en la pestaña de aquí, mi página de ejemplo. Y aquí es donde va el contenido. Luego de esto, pues, como ya lo habíamos visto, vamos a agregar las etiquetas básicas de la estructura y cabecera, que es lo que ya acabamos de hacer. Y luego vamos a agregar títulos, párrafos, enlaces e imágenes para lo que es la página. Luego de esto, pues empezamos con lo que son los títulos. Si se recuerdan los títulos, lo importante que tienen que hacer es de que entre más pequeño sea el número, más grande va a ser el texto.
Entonces agregamos una etiqueta de H1 para poder agregar un título inicial. Entonces abrimos las etiquetas de título y lo cerramos. Y vamos a mostrar el título dentro de las dos etiquetas de apertura y de cerradura. Esta es una etiqueta HTML en H1. Se utiliza como el título para demostrar que no solo tiene un tamaño la letra, pues ingresamos la etiqueta del subtítulo. Esta es una etiqueta de tipo H2 y cerramos. Para concluir, pues agregamos otro tipo título por si las dudas. Esta es una etiqueta de tipo 3. Bueno, luego pues grabamos. No es necesario cerrar y volver a abrir la página. Solo con el hecho de refrescar la página, pues voilà, automáticamente aparece el contenido del título. Bueno, ya que tenemos los títulos, pues agregamos lo que es un párrafo. Este es el primer párrafo, lo cual tiene sus etiquetas, la etiqueta P, y le vamos a agregar más texto. Vamos a copiarlo y lo vamos a esparcir para que nos demuestre que sí funciona lo que es un párrafo. Luego de esto vamos a copiar otro párrafo para identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Guardamos y refrescamos. Si se dan cuenta, pues como lo había dicho en la diapositiva, cada vez de que se utiliza un párrafo, se incluye un salto de línea. Pero si queremos agregar un salto de línea más, pues lo vamos a agregar ahora en este momento. Abrimos la etiqueta y como es una etiqueta especial, pues solo tenemos la de apertura. Si nos damos cuenta, pues ya cambió y tiene un salto de línea. Luego de eso, vamos a ingresar una imagen, la cual nos va a servir para mostrar imágenes planas de lo que uno pues quiere hacer. La idea que a mí se me ocurre pues es buscar imágenes de algún país. Se me ocurre elegir un país de Francia, que sería Francia. Luego de eso tenemos unas imágenes muy bonitas, las cuales vamos a seleccionar. Para evitar el contacto de copiar y pegar o descargar una imagen, pues lo único que vamos a hacer es copiar el link de la imagen. Luego la vamos a mantener aquí mientras vamos
a definir lo que es la etiqueta imagen. Bueno, entonces, pues podamos agregar la etiqueta que empieza con IMG, pero dentro de ella pues tiene otros atributos, que sería SRC, lo cual se identifica como el lugar donde vamos a recurrir a jalar nuestra imagen, la cual sería la que acabamos de descargar. Luego esto cerramos y como es una etiqueta especial no necesitamos borrar la etiqueta, cerrar la etiqueta. Por eso vamos a nuestra página de ejemplo y le damos a refrescar. Y si se dan cuenta automáticamente pues tenemos nuestra imagen. Entonces pues continuando con el tutorial vamos a hacer una lista no ordenada. La cual al iniciar pues ingresamos lo que es el UL, lo que nos demuestra que no es una lista ordenada. Abrimos y cerramos. Luego de eso pues abrimos una etiqueta de tipo ítem, que es el de list, y la volvemos a cerrar. Luego agregamos Paris, que sería un ítem. Abrimos otra vez etiqueta. Queremos agregar algo más. La cerramos y agregamos texto. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí, como depende de su comodidad, pues pueden hacerlo de distinta forma. Refrescamos y automáticamente nos da los tres listados. Luego de esto, pues vamos a crear una nueva lista que sería la ordenada, la cual con la diferencia es de que tiene un orden jerárquico. Abrimos la etiqueta, pero en vez de UL sería OL. Abrimos y cerramos. Agregamos una etiqueta de ítem. Y le agregamos un ítem de tour. Copiamos para reutilizar el código. Pegamos y le ponemos hospedaje. Repetimos esto otra vez. Y le damos refrescar. Si se dan cuenta, pues el texto ya está correctamente realizado.
Entonces, si se dan cuenta, ya la página web ya está tomando forma. Ahora lo importante es ordenar lo que acabamos de hacer en este ejercicio. Pues si se dan cuenta, pues como lo he estado planeando, es tal vez una página eh, para hacer un viaje. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir ese concepto. Entonces, solo sería de organizar todo lo que hemos aprendido. Entonces, pues vamos a modificar lo que es el texto. Para cambiar el título, y ponemos de último lo que es el body, ya que es importante mostrar que solo hay un cuerpo para la imagen. Luego de esto, pues nosotros vamos a modificar esta parte de aquí y vamos a investigar lo que nos podría venir bonito a lo que es Francia. Vamos a buscar. Vamos a copiar este texto. Luego de esto movemos nuestra imagen a la parte donde uno decida que sea necesario utilizar la imagen. Siempre es importante tabular para manejar el tipo de datos. Agregamos un nuevo título de tipo H3, abrimos y cerramos.
agregamos un nuevo título de H4 para que se vea más pequeño que el H3. Pues si se dan cuenta, pues ya está un poquito más ordenado y está más bonito. Entonces, lo importante de aquí es poder manejar lo que son las etiquetas para mayor comodidad. Pues luego podemos agregar etiquetas para dar más estructura como si fueran divisiones y tablas y listas, pero por el momento nosotros no vamos a manejar esto, pues falta la introducción a lo que es CSS que mi compañero a continuación va a explicar. Luego de esto, pues interaccionar con los formularios y los usuarios ya es otra parte en donde se puede manejar lo que son JavaScript y como yo había dicho antes, pues no lo vamos a mostrar en este tutorial, pero es importante que ustedes puedan tener el conocimiento y, y tener la curiosidad para que ustedes puedan investigar un poco más sobre lo que es el JavaScript. Entonces, pues por el momento ya hemos terminado con el video tutorial de HTML y a continuación vamos a explicar lo que es CSS con mi compañero a continuación. Les agradezco por su atención y los dejo con mi compañero. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Mario Solís. En esta ocasión voy a estar impartiendo una introducción a CSS, a lo básico de CSS. Y entonces, para comenzar, vamos a empezar definiendo qué significa CSS. Por sus siglas en inglés, CSS significa Cascading Styling Sheet. Styling Sheet en español vendría siendo algo como una hoja de estilo. Y Cascading nos indica que estos estilos vienen en cascada. Una traducción completa al español sería hojas de estilo en cascada. Hasta ahora hemos hablado sobre HTML. En HTML estuvimos definiendo la estructura y el contenido de la página que queremos mostrar. Se agregan títulos, párrafos, contenedores, entre otros elementos que nosotros queremos que sean vistos en nuestra página. Pero no especificamos cómo queremos que estos se muestren. Entonces, para esto vamos a utilizar un archivo de CSS. En este archivo de CSS vamos a especificar el estilo de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en nuestro archivo de HTML. En resumen, en HTML nosotros vamos a definir la estructura y el contenido de nuestra página. Y en CSS vamos a definir el estilo, lo visual, cómo va a verse ese resultado. CSS es un lenguaje basado en reglas. Estas reglas van a determinar el estilo que se le va a aplicar a cada uno de los elementos o a un grupo específico de elementos de HTML. En CSS contamos con tres opciones para definir este conjunto de reglas del que se está platicando. ¿Cuáles son estas tres opciones? Veámoslas a continuación. Esas opciones serían estilos de línea, el elemento etiqueta style y un archivo de CSS. Los estilos en línea
En el estilo de línea se añade directamente a la etiqueta de apertura del elemento HTML el estilo que nosotros queramos darle. Esto se hace haciendo uso del atributo style. Entonces, un estilo en línea va a ser cuando nosotros tengamos nuestra etiqueta de apertura en el archivo HTML, le agreguemos un atributo style y en ese atributo style le igualamos a, entre comillas, todas las propiedades que nosotros queramos darle de estilo a ese elemento en específico. ¿Cuál es una desventaja de esto? Que se deben que ir haciendo uno por uno. Entonces a cada uno de nuestros elementos tendríamos que colocarle un atributo style y colocar todas las propiedades que queremos que se muestren de estilo en este elemento. La siguiente opción es la etiqueta style o el elemento style. Esta etiqueta se añade dentro de la etiqueta o elemento head y dentro de esta etiqueta style vamos a definir todo nuestro conjunto de reglas de CSS que queramos darle a nuestros elementos. A diferencia del anterior, como se pueden dar cuenta, no tenemos que hacerlo uno por uno, sino podemos ir haciendo grupos a los que le vamos a dar estas reglas, que le vamos a aplicar estas reglas de CSS. A continuación un poco más adelante vamos a definir cómo es que se estructuran estas reglas. Por el momento avancemos a la siguiente manera de definir nuestras reglas. Esto es mediante un archivo CSS. Para esto creamos un archivo de tipo CSS y en ese archivo definimos todas las reglas que vamos a hacer para darle estilo a la página. Esta es la opción más recomendada porque con esto lo que podemos hacer es tener más separado todo, que sea más ordenado y con esto también lo hace más manejable y más escalable. Entonces nuestro archivo de estilos puede crecer mucho y este es independiente del archivo HTML. ¿Qué hacemos para aplicar las reglas que definimos en un archivo CSS a un archivo HTML? Tenemos que vincular el archivo CSS al archivo HTML. ¿Cómo se hace esto? Pues como podemos ver aquí, dentro de la etiqueta head colocamos una etiqueta link y hacemos referencia al nombre del archivo o la ruta del archivo en el que tenemos definidas nuestras reglas de estilo. Luego con el atributo type vamos a decir que es de tipo texto o CSS y con el atributo rel vamos a decir que es stylesheet. Con esto definimos que es una hoja de estilos. Bueno, entonces como dije anteriormente, ahora vamos a definir cómo es que estructuramos las reglas que aplicamos a nuestros elementos de HTML. Entonces, para esto hacemos uso de los selectores de CSS. Los selectores definen sobre qué elementos se va a aplicar un conjunto de reglas CSS. La estructura es la siguiente. Un selector, de estos hay varios tipos. Luego, entre llaves, vamos a colocar todas las declaraciones de CSS que vamos a aplicarle a ese selector. Estas son propiedades y estas son los valores de la propiedad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la propiedad color, que es para darle color al texto, y el valor de esta propiedad sería rojo, en inglés red, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de selectores que tenemos disponibles para agregar
estilo a nuestros elementos. El primer tipo de selector sería el selector de tipo. Este selector lo que hace es que selecciona todos los elementos que coinciden con el nombre del elemento especificado. Entonces la sintaxis sería el nombre del elemento y ya seguido de llaves, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en el elemento P se va a aplicar cualquier estilo que tengamos aquí. Esto aplica para todos los elementos P que tengamos dentro de nuestro archivo de HTML. Continuamos con los selectores de clase. Entonces, los selectores de clase nos sirven para dar también estilo a un grupo definido de elementos. Entonces, este selector, su función es seleccionar todos los elementos que tienen el atributo de clase especificado. ¿Qué significa esto de atributo de clase especificado? Los elementos HTML cuentan con un atributo class. En ese atributo class se recibe una cadena de texto. Esa cadena de texto debe llevar el nombre de una clase de CSS, que es como tenemos aquí en este ejemplo. La sintaxis de esto es pues un punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice punto index, seleccionará cualquier elemento que tenga la clase index. Y este ejemplo, que es un poco más básico, más visual, podemos ver que tiene punto y el nombre de la clase es calendar cell. Entonces, todos los elementos que contengan en su atributo class el nombre calendar cell, el color de su texto va a ser blanco. Este es un color que está definido en hexadecimal. Luego está el selector de ID. Este lo que hace es que selecciona un elemento basándose en el valor de su atributo ID. Esto es muy parecido al selector anterior, que era el de clase. Solo que esta vez lo que se toma en cuenta es el atributo del elemento ID. Solo puede haber un elemento con un determinado ID dentro de un documento. El identificador, como sabemos, es único en el documento HTML. La sintaxis para definir este selector sería un numeral y el nombre, el identificador, perdón, del elemento. Entonces aquí tenemos el ejemplo de numeral job title y esto se va a aplicar al elemento que tenga este ID, ¿verdad? Pasamos con el selector universal. Este selector universal lo que hace es que selecciona todos los elementos del documento HTML. Opcionalmente puede estar restringido a un espacio de nombre específico o a todos los espacios de nombres. Esto es lo que podemos observar aquí, la sintaxis. Entonces, aquí están las tres maneras en la que podemos definirlo. La primera es asterisco solamente. Eso se aplica a todos los elementos de un documento. Luego vemos que aquí nos dice que puede ser aplicado a un espacio de nombre, ¿verdad? Entonces la manera sería ns, que es el espacio de nombre, el nombre del espacio de nombre, barra asterisco, o a todos los espacios de nombres, que sería asterisco barra asterisco. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que a todos los elementos se le va a aplicar un color de texto, que sería este. Ahora vamos con el selector de atributo. Este selecciona basándose en el valor de un atributo.
Entonces, como podemos ver aquí, su sintaxis es más variada que los demás que ya hemos repasado. El más básico sería este, que es entre corchetes el nombre del atributo. Luego este que vamos igualando el nombre del atributo a un valor. Y así hay varios más, diferentes maneras de definir esta regla. Aquí en el ejemplo que tenemos aquí, todos los elementos que contengan un atributo title van a ser seleccionados y se les va a dar un color de texto Alice Blue. Ahora vamos a hablar sobre los combinadores. Los combinadores lo que hacen es que van, válgase la redundancia, combinando selectores de CSS para ir formando grupos específicos a los que se les aplica las reglas de CSS. Entonces, el primero que tenemos aquí es el combinador de hermanos adyacentes. Para este se utiliza el símbolo de más. Este lo que hace es que el segundo elemento que sigue directamente del primero y ambos comparten el mismo padre, se le aplica las reglas del estilo que se definen entre ellas. Aquí tenemos la sintaxis, que sería A, que sería el nombre del primer elemento, más B, que sería el nombre del segundo elemento. Entonces supongamos la regla H2 más P se aplicará a todos los elementos P que siguen directamente a un elemento H2. Continuamos con el combinador general de hermanos. Para eso se utiliza el símbolo de virgulilla, que es el símbolo que tenemos arriba de la ñ. Entonces este lo que hace es seleccionar hermanos. Esto quiere decir que el segundo elemento sigue el primero y ambos comparten el mismo padre. Esto de que siga al primero, el segundo, no necesariamente tiene que ser de forma inmediata. La sintaxis es A, virgulilla B, donde A es el primer elemento y B es el segundo elemento. En el ejemplo, la regla P, virgulilla de span, se aplicará a todos los elementos span que siguen un elemento P. Continuamos con el combinador de hijo. El combinador mayor que es el símbolo que se utiliza para el combinador de hijo, selecciona los elementos que son hijos directos del primer elemento. Su sintaxis es A mayor que B. Entonces aquí podemos ver este ejemplo donde la regla UL mayor que LI se va a aplicar a todos los elementos LI que son hijos directos de un elemento UL. Ahora vamos a ver el combinador de descendientes. El combinador de descendientes utiliza el espacio como símbolo. Este lo que hace es que selecciona los elementos que son descendientes del primer elemento. La sintaxis es A espacio B. A es el primer elemento y B es el segundo elemento. La regla div espacio span se aplica a todos los elementos span que estén dentro de un elemento div. Continuamos con el combinador de columna. El combinador de columna utiliza como símbolo una doble barra. Este selecciona los elementos especificados que pertenecen a una columna. A doble barra B es la sintaxis. Por ejemplo, col doble barra td va a seleccionar todos los elementos td que pertenezcan al ámbito de col.
Ahora vamos a platicar sobre las pseudoclases. Las pseudoclases permiten la selección de elementos basada en información de estado que no está contenida en el árbol de documentos. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a obtener cierta información que no se encuentra directamente definida en nuestro documento de HTML, sino que se generó a partir de alguna acción. Entonces aquí tenemos como ejemplo la regla A. Para las pseudoclases se tiene que poner entre la regla y el elemento un doble punto. Entonces a doble punto visited se aplicará a todos los elementos A que hayan sido visitados por el usuario. ¿Qué ejemplo podemos tener con esto? Supongamos que tenemos una lista de links. Ese es el elemento A. El elemento A es un hipervínculo. Entonces, cuando nosotros damos clic a ese hipervínculo, vamos a visitar la página. Entonces, con ese clic se generó información que no estaba contenida dentro del documento de HTML. Esta información es que visitamos la página. Entonces, esta regla de visited lo que nos va a permitir es realizar algún cambio en el estilo de estos hipervínculos que estamos visitando. Por ejemplo, cambiarles el color, cambiarles el fondo, cambiarles el tamaño de la letra, etc. Ahora vamos con los pseudoelementos. Los pseudoelementos son abstracciones del árbol que representan entidades más allá de los elementos HTML. Por ejemplo, en HTML no hay un elemento que describa la primera letra de un párrafo, ni los marcadores de una lista. Entonces, los pseudoelementos sirven para representar estas entidades y nos permiten asignarles reglas de CSS. Entonces, de este modo, podemos diseñar estas entidades de forma independiente. Vamos a ver un ejemplo aquí. La regla P y dos puntos, first line. Esta sería la sintaxis para realizar pseudoelementos. El nombre del elemento, dos puntos, y el nombre del pseudoelemento que le vamos a dar. Entonces, con esta regla P, dos puntos, first line, se va a aplicar a la primera línea de texto de todos los elementos P. Entonces, así como nos indica el texto arriba, nosotros vamos a poder identificar con estos pseudoelementos ciertos elementos que están internamente y vamos a poder tratarlos de una manera independiente, como vemos aquí. Tal vez a todos los elementos P se le había dado algún estilo, pero con este pseudoelemento la primera línea va a ser diferente porque podemos tratarla de una manera independiente. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo cambiar el tamaño de fuente. Para cambiar el tamaño de fuente, nosotros utilizamos la propiedad font size. Esto especifica la dimensión de la letra. Este tamaño puede a su vez alterar el aspecto de alguna otra cosa, ya sea ya que se usa para calcular la longitud de las unidades EM y EX. ¿A qué se refiere cuando dice que este tamaño a su vez puede alterar el aspecto de alguna otra cosa? Supongamos que tenemos un contenedor que tiene dentro un texto. Entonces, ese texto, al aplicar
una menor o mayor dimensión de letra, va a hacer que ese contenedor se haga más grande o más pequeño. La sintaxis para utilizar estas reglas es font size, dos puntos, y tenemos una variedad de palabras reservadas que se pueden utilizar. Medium, extra, extra small, small, large, extra large, extra large, smaller, larger, length, que esta es una de las que más se utiliza. De hecho, el ejemplo que tenemos aquí abajo, que está gráficamente, podemos apreciar que dice font size 30 píxeles. Este valor de la propiedad es de tipo length. Otro valor que podríamos darle a esta propiedad de tipo length puede ser centímetros. RM para que sea un tamaño más relativo, entre otros. Ahora vamos a ver las familias tipográficas. Al igual que la propiedad font size, esta se aplica al texto, ¿verdad? Para cambiar la familia tipográfica del texto, vamos a utilizar la propiedad font family. Esta propiedad define una lista de fuentes o familias de fuentes con un orden de prioridad para utilizar en un elemento seleccionado. A diferencia de la mayoría de propiedades CSS, los valores se separan con comas para indicar que son valores alternativos. Vamos a entender un poquito más qué significa esto de que los valores se separan con comas porque son alternativos. Si bien pusimos atención, esto dice que la propiedad font family acepta una lista de valores. Los valores son familias de fuentes o fuentes. Lo que pasa con esto es que algunos navegadores no aceptan algunos tipos de letra o no lo reconocen. Entonces, nosotros vamos dando un orden de prioridad en esa lista de familias tipográficas para indicarle al navegador que si, que si no encuentra, pongámoslo así, la primera, pase a buscar la segunda. Y si no, pase a buscar la que sigue. Y así hasta que encuentre una. O un nombre genérico, que ahora lo vamos a ver. Entonces la sintaxis sería la propiedad font family, dos puntos, el nombre de una familia de fuente o un nombre genérico, otra familia o nombre genérico y así una lista, como podemos ver aquí. Bueno, aquí dice nota. Un nombre genérico debería ser siempre el último de la lista en una propiedad font family. ¿A qué se refiere esto? Como dijimos, el navegador va a aplicar el tipo de fuente que encuentre o que sea compatible. Entonces, si colocamos nosotros de primero un tipo genérico, ese siempre va a existir. Entonces no valdría la pena, o siempre va a ser, o la mayoría de veces va a ser compatible en todos los navegadores. Entonces no valdría la pena colocar una lista de familias de fuentes. Entonces, por lo general, lo que se debe hacer es poner el nombre genérico de último, porque ese es como que siempre el último recurso que va a utilizar el navegador para aplicar esa familia de fuente. Entonces ahora vamos a ver Google Fonts. Entonces Google Fonts es una herramienta muy útil cuando nosotros no deseamos utilizar
las fuentes estándar que están en HTML. Entonces, cuando esto sucede, podemos utilizar Google Fonts. Google Fonts es de uso gratuito y tiene más de 1000 fuentes para elegir. ¿Cómo podemos aplicar estas fuentes a nuestros archivos HTML? Vamos a hacer uso de una hoja de estilos, parecido a como cuando nosotros vinculamos un archivo de CSS a nuestro archivo HTML. Entonces vamos a usar igual una etiqueta link. El atributo rel va a ser stylesheet y vamos a utilizar el atributo href para referirnos a un link en el que está contenida la fuente que queremos utilizar. Y como podemos ver aquí en este ejemplo, en el body, ¿verdad? En el selector de tipo body, están poniendo una familia de fuente en la que se utiliza Sofía, que es la que estamos trayendo de Google Fonts. Y después de esta, por si el navegador no la reconoce, se utiliza sans serif. Este es un nombre genérico de una familia de fuentes por si el navegador no encuentra la fuente Sofía o no es compatible con la fuente Sofía. Ahora vamos a hablar acerca de los márgenes en CSS. Esto lo podemos cambiar o le podemos aplicar márgenes que nosotros queramos a nuestros elementos de CSS, de HTML, con la propiedad CSS margin. Entonces, esta establece el margen para los 4 lados. Entonces, hay una manera también de ajustar los márgenes de algún elemento que es por cada lado. Entonces, para el margen de arriba utilizaríamos margin top, para el de la derecha margin right, el de abajo margin bottom y el de la izquierda margin left. Entonces, la propiedad margin viene siendo una abreviación para evitar tener que establecer cada una de las 4 propiedades por separado. Esto, si nosotros damos un tamaño de margen con la propiedad margin, se va a aplicar a todos los lados de nuestro elemento. Aquí tenemos un ejemplo del resultado de la utilización de margin. Aquí como vemos se le dio por separado el margen al elemento, el margen derecho, el de arriba, el izquierdo y el de abajo. Otra forma que tenemos disponible de agregar margen a nuestro elemento de HTML es utilizando únicamente 3 valores o los 4 en una misma línea. Esto es margen en una línea, se le conoce. Entonces, cuando solo utilizamos 3 valores, vamos a estar diciendo que el primer valor es para el margen de arriba. El valor de en medio es para los márgenes de los lados, que sería el izquierdo y el derecho. Y el tercer valor es para el margen de abajo. Ahora hay otra opción que es colocando solo 2 valores. Entonces, ¿qué especificamos con estos 2 valores? El margen de arriba y de abajo es el primer valor y el segundo es el valor de los márgenes de los lados. Así como aquí esta manera de poner 3 en una sola línea,
También hay una de poner 4, ¿verdad? Entonces, en la manera de poner 4 sería el margen de arriba, el primer valor, el margen de la derecha, el segundo valor, el margen del fondo, el tercer valor, y el margen de la izquierda, el cuarto valor. Y ahora pasamos a hablar del padding. El padding es una propiedad que establece el espacio de relleno requerido por todos los lados de un elemento. El área padding es el espacio entre el contenido del elemento y su borde. No se permiten valores negativos en esta propiedad. Entonces, aquí, al igual que el margen, se puede dar padding a cada lado de un elemento por separado. Pero la propiedad padding solamente es capaz de establecer el padding de todos los lados del elemento de una vez por todas. Entonces aquí tenemos un ejemplo del padding. Entonces, si se dan cuenta, este ejemplo es bastante parecido al de margen. Pero ¿cuál es la diferencia entre el margen y el padding? Entonces, si nos vamos a la imagen de margen, podemos ver el color de esta caja en medio es más oscuro que el resto del cuadro. Esto significa que a lo que se le está aplicando el margen es esto. Y el espacio que define el margen es desde el borde de la caja interior hacia afuera. Es el espacio desde el borde de este elemento hacia los demás elementos. En cambio, el padding, como podemos ver aquí, lo que está sombreado es la parte de afuera. ¿Por qué? Porque en el padding lo que se delimita es el espacio entre este borde interior del contenedor hacia adentro, hacia la caja que está dentro, hacia los elementos que contiene. Al igual que con el margen, hay maneras de definir el padding en una sola línea. Y este sería cuando colocamos 4 valores. Sería el primer valor, el padding de arriba, el segundo valor, el padding de la derecha, el tercer valor, el padding del fondo y el cuarto valor, el padding de la izquierda. También hay una manera de hacerlo con 2 valores. El primero representa arriba y abajo y el segundo representa izquierda y derecha. Ahora vamos a platicar sobre la prioridad de estilos. Hay ciertas ocasiones en las que buscamos aplicar varias reglas o varios selectores a un mismo elemento. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? Supongamos que tengo un div, un elemento div, y le doy una clase de CSS. Pero este elemento también tiene un identificador. Y aparte de eso, de tener el identificador relacionado a una regla de CSS, una clase de CSS. Aparte de eso, le agrego unos estilos en línea. Cada uno de estos tiene un nivel de prioridad a la hora de presentarse en la pantalla. Entonces, cuando tenemos varias reglas de CSS en cascada que afectan a un mismo elemento, el orden de prioridad determina cómo se mostrará el elemento. Entonces, ese orden sería el siguiente. Cuando escribimos una propiedad de CSS
en alguna de nuestras reglas, tenemos la opción de colocar esta palabra que dice important. Antes de esa palabra, un signo de exclamación. Esta palabra nos indica que esa propiedad de CSS tiene la prioridad más alta. Entonces esa es la que se le va a aplicar. Seguido de la palabra important, tenemos el selector de identificador. Después sigue los estilos en línea. Luego los selectores de clase. Luego los selectores de tipo. Y por último el selector universal. El selector universal es el que menos prioridad tiene, entonces es el último que se va a aplicar. Bueno, ahora vamos a pasar a definir cómo podemos nosotros cambiar el color de nuestros textos en CSS. Para esto nosotros utilizamos la propiedad color en CSS y esta selecciona el valor de color de primer plano del contenido del elemento de texto y sus decoraciones. También establece el valor current color, que se puede usar como un valor indirecto en otras propiedades, y es el valor predeterminado para otras propiedades de color, como el color del borde. Ahora vamos a ver algunas de las formas de agregar o de utilizar esta propiedad color. Entonces, la primera, como podemos ver, se utilizan valores de palabras clave. Como podemos ver aquí, está la propiedad color y el valor es una palabra clave que se conoce como current color. Luego vamos a ver los nombres de colores comunes, como los conocemos de siempre, en inglés por supuesto. Y aquí podemos poner el nombre de cualquier color que nosotros queramos utilizar. Como por ejemplo aquí con la propiedad color se le aplica red, orange, tan y otros. También podemos usar valores hexadecimales para definir nuestros colores. Y así como podemos utilizar estos valores hexadecimales, también podemos abreviarlos. Entonces, los valores hexadecimales van a estar definidos por 6 dígitos o 6 valores con un signo de numeral antepuesto. Entonces, ¿cómo vamos a abreviar estos colores, estos códigos de colores? Tenemos 6 dígitos y esos 6 dígitos vamos a separarlos en pares. Entonces, si el primero de un par es igual al segundo de ese par, entonces el número se coloca únicamente una vez, como podemos verlo aquí. Vemos que están los 3 pares y este 0, 0, 0 pasa a ser solo un 0. 9, 9 pasa a ser solo un 9 y otro 0, 0 pasa a ser únicamente 0. Vamos a ver también colores RGB o RGBA. Entonces, ¿qué son los colores RGB? Los colores RGB o el código RGB, sus siglas significan red, green y blue. Entonces, va a definir la cantidad de esos 3 colores que se utiliza para formar un determinado color. Entonces, como vemos aquí, la sintaxis es la propiedad color, 2 puntos, y el valor sería RGB y entre paréntesis la cantidad del color que nosotros queramos darle en cada uno de estos 3. Aquí se puede ingresar un número
hasta de 255 para realizar la mezcla de los colores. Y ahora el código RGBA, con lo que cuenta extra, además del RGB, es con un valor que nos indica la opacidad del color que le vamos a aplicar. Ahora también podemos indicar colores con el código HSL, que significa Hue, Saturation y Lightness. Y también con valores globales como Inherit, Initial y Onset. Ahora vamos a hablar sobre las variables en CSS. Y las variables en CSS son propiedades personalizadas. Entonces, estas entidades las definimos nosotros, los autores de los archivos CSS. Y estas contienen unos valores específicos que nosotros podemos volver a utilizar en cualquier parte del documento. Entonces, estas se establecen mediante la notación de propiedades personalizadas y se acceden mediante la función var. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el uso básico de una variable en CSS. Nosotros, para poder declarar propiedades personalizadas, o sea, variables, usamos un nombre que comience con 2 guiones y un valor que puede ser cualquier valor válido de CSS. Entonces, como cualquier otra propiedad, la escribimos dentro de un set de reglas de estilo. O sea, le ponemos un selector, la encerramos entre llaves y adentro de esas llaves se describe nuestra propiedad personalizada o nuestra variable. Como vemos aquí, utilizamos un selector que se llama elemento y aquí adentro de ese elemento definimos nuestra regla personalizada. Inicia con 2 guiones y tiene el nombre aquí y se le da un valor de Brown. Bueno, una consideración a tomar en cuenta es que el selector que usemos para las reglas de estilo define el ámbito en el que podemos usar las propiedades personalizadas. ¿Qué significa esto? Como en algunos lenguajes de programación, depende el ámbito en el que se declara una variable para que se pueda utilizar. En CSS ocurre algo muy parecido. Dependiendo en el elemento que nosotros declaremos nuestra variable, únicamente en ese elemento va a poder ser utilizada. Como vimos antes, esto se indica en un selector. Entonces, supongamos, si es un selector de clase y nosotros declaramos en ese selector de clase nuestra variable, únicamente en ese selector de clase la podemos volver a utilizar. Si la utilizamos en un elemento, en un selector de tipo, entonces únicamente para esos elementos es aplicable esa variable. Ahora, una buena práctica es declarar variables en la pseudoclase root y así estas se pueden aplicar globalmente en el documento, así como tenemos en este ejemplo. Aquí está con 2 puntos, como vimos anteriormente que se creaban las autoclases root y entre llaves está definida nuestra variable que es main color y se le da valor de brown. Ahora vamos a hablar sobre los valores de respaldo. Estos valores de respaldo se utilizan muy parecido a como se utilizaban
las familias de fuente que se agregaban en una lista en Font Family, si se recuerdan. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos en la pseudoclase root declarada una variable que se llama main_color, y esa variable main_color define un código RGB para utilizar dentro de una propiedad. Entonces, aquí en section title, como vemos, vamos a utilizar la propiedad color, que va a utilizar un RGBA, y en ese RGBA nosotros vamos a utilizar la variable main_color. ¿Qué sucede si nosotros por accidente o no declaramos la variable y pensamos que sí lo habíamos hecho? Entonces, por accidente no la escribimos bien. Entonces, ese color nunca va a estar ahí. Esa variable no va a existir, no la va a reconocer. Entonces, los valores de respaldo trabajan de una manera muy parecida a las familias de fuente que se agregaban en Font Family. ¿Por qué? Porque lo que hace estos valores de respaldo es que si el valor de la variable o la variable misma no se encuentra, utiliza ese valor de respaldo. ¿Cómo utilizamos estos valores de respaldo? Hacemos la llamada a la variable como normalmente lo haríamos, agregamos una coma y al lado de esa coma le agregamos el valor de respaldo que le daríamos a la propiedad si no se encuentra esa variable. Eso fue todo por la introducción a CSS. Espero que sea de su agrado y que las cosas que repasamos en el video hayan quedado bastante claras y que las puedan poner en práctica. Una vez más, gracias por su atención y fue un gusto para mí.